Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión os traemos un nuevo router del fabricante alemán AVM. En concreto tenemos con nosotros el Fritzbox 5590 Fiber, el router tope de gama de la marca que incorpora un puerto GPON para conectarlo directamente a la fibra óptica en nuestro hogar. Gracias a este router vamos a tener un todo en uno porque no vamos a necesitar una ONT externa proporcionada por nuestro operador o comprada en el mercado de segunda mano. Lo vamos a tener todo en el mismo equipo. De esta manera nos vamos a ahorrar bastante tanto en cables como también en energía eléctrica porque no vamos a tener dos dispositivos conectados permanentemente, solamente uno, este Fritzbox 5590 Fiber. Otras características muy importantes es que incorpora doble banda simultánea con Wi-Fi 6 de clase AX3600. Es capaz de proporcionarnos una velocidad de hasta 1200 Mbps en la banda de 2,4 GHz y una velocidad de hasta 2400 Mbps en la banda de 5 GHz, gracias a que incorpora 4 antenas internas en configuración 4x4 MU-MIMO. Además, es compatible con Mesh Wi-Fi, vamos a poder formar una completa red Wi-Fi mallada. De cara a la red cableada, disponemos de dos puertos USB 3.0 de alto rendimiento para compartir archivos y carpetas. En cuanto a los puertos Ethernet, tenemos un puerto 2.5G multigigabit para la WAN de Internet, pero que también lo podríamos configurar como la LAN. Además, también disponemos de 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN dedicados exclusivamente a esto. Además, de cara a la telefonía, dispone de diferentes puertos analógicos RJ11 y también un puerto TAE, así como una base DECT que nos va a permitir conectar hasta 6 teléfonos inalámbricos de manera simultánea. Por supuesto, gracias a esta base DECT vamos a poder dar de alta diferentes dispositivos domóticos de la familia FritzDECT del fabricante alemán AVM. Finalmente, este equipo incorpora la última versión de FritzOS, que es uno de los sistemas operativos para routers más completos que existen actualmente. Además, la próxima versión de FritzOS que está por venir incorpora la VPN de WireGuard. De esta manera vamos a poder establecer túneles VPN realmente rápidos y, por supuesto, muy seguros. En la parte trasera de la caja nos vamos a encontrar con las principales conexiones que tenemos en este router inalámbrico. Lo más destacable sin lugar a dudas es que tenemos un puerto GPON de fibra. Vamos a poder conectar un cable con conector LC. Normalmente en España el conector utilizado en la fibra óptica es el conector SC, por lo tanto tenemos que comprar un cable desde LC en una punta hasta SC en la otra para conectarlo directamente al PTRO que nosotros tengamos en nuestro hogar. Por supuesto, disponemos de dos puertos RJ11 para el teléfono y el resto de los puertos Ethernet que os hemos explicado anteriormente. En la parte central de la caja nos vamos a encontrar con las principales características de este router en diferentes idiomas, entre los que también se incluye el español. Sin lugar a dudas, lo más destacable son los dos puertos para la WAN que tenemos. Tenemos un puerto WAN de fibra óptica y otro puerto WAN que es 2,5 gigabit. De esta manera, lo que nos va a permitir es utilizar este router como si fuese también un router neutro. Además, este puerto 2.5G multigigabit lo vamos a poder configurar para la LAN. De esta manera, si nosotros ya estamos utilizando el puerto de fibra normalmente, podemos tener un puerto 2.5G multigigabit adicional para conectar un servidor NAS y exprimir al máximo la conexión a Internet. Por supuesto, disponemos de los 4 puertos gigabit para conectar los diferentes ordenadores que tengamos por casa. En la parte derecha de la caja nos vamos a encontrar que este equipo dispone, por supuesto, de Wi-Fi Mesh, es decir, vamos a poder expandir la red inalámbrica Wi-Fi ya sea con otros routers Fritzbox, con roaming Wi-Fi, como también con los repetidores Fritz Repeater y, por supuesto, con los dispositivos PLC Fritz Powerline. En la parte izquierda de la caja nos vamos a encontrar con el modelo exacto del equipo, el 5590 Fiber edición GPON, porque también existe otras ediciones que podríamos comprar. Y en la parte inferior nos vamos a encontrar con características técnicas y estándares que soporta este router inalámbrico. Como podéis ver, a nivel de características técnicas, este router es realmente completo y es que nos va a permitir sustituir por completo el router que nos proporcione nuestro operador, siempre y cuando, lógicamente, sea compatible. En nuestro caso, hemos utilizado el operador Movistar y el operador Pepephone y el funcionamiento ha sido perfecto. En cuanto a la documentación incorporada en este router Fritzbox 5590 Fiber es bastante completa. Lo primero que nos vamos a encontrar es un pequeño folleto que nos va a indicar
los principales modelos del fabricante alemán AVM en cuanto a routers, los Fritzbox. También tenemos los teléfonos Fritzphone, como por ejemplo el C6, tenemos los repetidores Fritz Repeater para ampliar la red inalámbrica Wi-Fi de manera fácil y rápida y con roaming Wi-Fi. También tenemos los Fritz Powerline y finalmente los Fritz DET, que es básicamente los dispositivos domóticos, como por ejemplo bombillas inteligentes, enchufes inteligentes y otro tipo de dispositivos. En la parte trasera nos vamos a encontrar los principales logos de revistas prestigiosas, entre las que se incluye Redstone, que les hemos otorgado diferentes premios por su gran funcionamiento y gran rendimiento. Por supuesto, es compatible con MES gracias al sistema operativo FritzOS y también disponemos de las aplicaciones Fritz Apps y finalmente el propio sistema operativo FritzOS, que es uno de los más completos que existen actualmente. Otra documentación incorporada y que la tenemos disponible en varios idiomas es la garantía de fabricación. Aquí tenemos las condiciones de la garantía limitada del producto a la hora de comprar un router del fabricante alemán AVM. Como suele ser habitual, tenemos ciertas condiciones en las que no está cubierta la garantía. En la parte de la guía de instalación rápida, esta guía de instalación rápida la verdad es que es bastante completa y nos va a indicar el contenido del paquete, cómo debemos quitar y poner el puerto SFP con el GPON incorporado y también cómo debemos conectarlo al PTRO, es decir, a la caja donde está la fibra óptica hasta nuestro hogar. También encontramos la información de cómo debemos conectarnos vía Wi-Fi o vía cable a nuestro router para empezar con la configuración y ejecutar este asistente de configuración vía web, que lo tenemos disponible. Y por supuesto también nos va a indicar otra información, como por ejemplo los diferentes puertos que tenemos disponibles y qué podemos hacer con cada uno de ellos. En la parte trasera nos va a indicar que tenemos la contraseña de administración en la pegatina y también en la parte inferior de este equipo. Finalmente nos vamos a encontrar con el manual de cómo conectar un teléfono Fritzphone. Por último, nos vamos a encontrar también las frecuencias, tanto de DECT como también las frecuencias del Wi-Fi, tanto de la banda de 2,4 GHz como de la banda de 5 GHz, así como las potencias máximas de transmisión que está permitido en la Unión Europea. Finalmente nos vamos a encontrar con una tarjeta con las diferentes notas, que es básicamente una leyenda de todos y cada uno de los LEDs de estado de este equipo y también qué hacen los diferentes botones físicos que tenemos disponibles. Por ejemplo, tenemos el botón físico de WLAN, que lo que hace es encender y apagar la red inalámbrica Wi-Fi. Tenemos el botón físico de Phone DECT, que lo que hace básicamente es buscar los dispositivos inalámbricos telefónicos. Y también tenemos el botón Connect WPS, que lo que nos permite es registrar nuevos dispositivos Wi-Fi, ya sean Fritzbox, Fritz Repeater o Fritz Powerline con Wi-Fi Mesh, como también los dispositivos finales, un móvil, etc. En la parte trasera de esta tarjeta nos vamos a encontrar esta misma información pero en idioma alemán y también nos vamos a encontrar con la pegatina que nos va a indicar el nombre de la red Wi-Fi predeterminada, la contraseña WPA2 que tenemos por defecto, así como la contraseña de acceso a la administración, tanto al asistente de configuración como también al firmware del equipo. Lógicamente, de manera posterior, vamos a poder cambiar esta contraseña sin ningún tipo de problema. Una vez que hayamos visto la documentación incorporada en este router Fritzbox 5590 Fiber, vamos a ver el resto de accesorios incorporados con este equipo. Lo primero que nos vamos a encontrar es el típico transformador de corriente. Este transformador de corriente tiene el conector circular, como siempre tenemos en los diferentes routers del fabricante alemán AVM. Es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 2,5 amperios, es decir, es capaz de proporcionar hasta 30 vatios de potencia para alimentar correctamente tanto los componentes internos del router como también los dispositivos que conectemos a cualquiera de los dos puertos USB 3.0 que tenemos disponible en este router inalámbrico. Además, también nos vamos a encontrar con el cable de red Ethernet de categoría Cat5e con 4 pares de hilos, por lo tanto, vamos a ser capaces de conseguir una velocidad de hasta 2,5 GB por segundo sin ningún tipo de problema. Un detalle bastante importante es que este cable no es plano como sí ocurre con otros modelos de AVM. Por supuesto, este router se encuentra protegido por un plástico de color azul protector, como suele ser habitual en todos los routers del fabricante alemán AVM, y el diseño es exactamente el mismo que otros modelos como el 7590, 7590X, 7530 y el modelo AX, etc. Lo único que debemos tener en cuenta que es bastante más grande. Tal y como podéis ver, en la parte frontal nos vamos a encontrar con los diferentes LEDs de estado del equipo que os hemos explicado anteriormente y también con los 3 botones de acción que también os lo hemos explicado. En la parte inferior de este equipo no encontramos ningún conector ni tampoco ningún puerto. En la parte de la derecha encontramos el puerto TAE para conectar teléfonos analógicos.
En la parte de la izquierda encontramos un puerto USB 3.0 de alto rendimiento, el cual podemos utilizar para compartir archivos y carpetas tanto en la red local como también de cara a internet gracias al servidor FTP y FTP-ES que incorpora este router inalámbrico. Lo más interesante, sin lugar a dudas, son los puertos que tenemos en esta parte trasera. Lo primero que vamos a ver es el puerto de fibra SFP con el conector LC. Este puerto GPON nos va a permitir conectarnos directamente a la fibra del operador. No vamos a necesitar una ONT externa como ocurría con los routers neutros. Si sacamos el SFP podemos ver que el modelo es el Frisch SFP GPON, tal y como podéis ver ahí. Y simplemente para introducirlo esperamos hasta que haga clic y automáticamente ya estará anclado en el propio puerto SFP que tenemos disponible. También tenemos dos puertos PHON para los teléfonos inalámbricos con el conector RJ11. Disponemos en color azul de un puerto 2,5 gigabit por segundo multigigabit que funciona tanto para la WAN de internet para utilizar este router como un router neutro como también para la LAN ya que es configurable. Por supuesto disponemos de 4 puertos gigabit Ethernet para la LAN. También tenemos el conector de alimentación y finalmente tenemos el otro puerto USB 3.0 de alto rendimiento que incorpora este Fritzbox 5590 Fiber. Sin lugar a dudas, lo más interesante es la parte del puerto GPON que incorpora este equipo, ya que nos va a hacer prescindir por completo de una ONT externa o el router en modo ONT del operador. Para ello vamos a necesitar un cable con el conector LC a un lado para conectarlo directamente al Fritzbox 5590 Fiber y con el conector SC al otro para conectarlo directamente al PTRO que nosotros tenemos en nuestro hogar. Normalmente en España todas las conexiones siempre son con el conector LC, tanto en el PTRO como también en el router. Sin embargo, AVM ha decidido incorporar directamente el GPON con el conector LC. Por tanto, necesitamos comprar de manera específica un cable que nos transforme el conector SC a conector LC. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de este router Fritzbox 5590 Fiber, donde comprobaremos el rendimiento real que hemos obtenido tanto en la red inalámbrica Wi-Fi en las dos bandas de frecuencias, como también en la red cableada utilizando los diferentes puertos Ethernet con las diferentes velocidades. Por supuesto, no nos olvidaremos tampoco de probar la velocidad de lectura y escritura de los dos puertos USB 3.0 de alto rendimiento que incorpora este nuevo router Wi-Fi con el GPON integrado. Os anticipamos que hemos probado este equipo en una conexión de Movistar y hemos conseguido una velocidad de descarga de 950 megabits por segundo y una velocidad de subida de 1020 megabits por segundo. Es decir, hemos superado los 940 megabits por segundo típicos, 940-950, que se suelen conseguir con una conexión gigabit Ethernet. Además, también hemos configurado la voz IP y el funcionamiento ha sido perfecto utilizando la centralita interna que tenemos en este router. En nuestro caso hemos utilizado un teléfono Frixphone C6 y el funcionamiento ha sido en todo momento perfecto. También os vamos a ofrecer un completo tutorial de cómo configurarlo con Movistar, tanto la parte de internet como la parte de voz IP. Os esperamos en redstone.net.